Número 1. En un pequeño pueblo de México, donde la tradición del Día de los Muertos es honrada con gran devoción, vivía un joven llamado Juan. Era una noche de 1 de noviembre, y el aroma de copal y flores de cempasúchil flotaba en el aire mientras las familias se reunían en el cementerio para recibir a sus difuntos. Las velas iluminaban los altares, y el murmullo de rezos envolvía el ambiente en un manto solemne y místico. Juan, quien era escéptico de las tradiciones, decidió esa noche explorar un área del cementerio que todos evitaban, el viejo mausoleo de la familia Delgado, una familia que había desaparecido misteriosamente muchos años atrás. Se decía que, en las noches del Día de los Muertos, sus espíritus rondaban ese lugar, buscando venganza por alguna injusticia desconocida. Desafiando las advertencias, Juan se aventuró con una linterna en mano, riéndose de las historias de los ancianos del pueblo. Pero conforme se acercaba, notó que la temperatura descendía bruscamente y el viento parecía susurrar su nombre. Juan. Juan, atribuyéndolo al efecto del viento entre los árboles, continuó avanzando. Pero al acercarse al mausoleo, la linterna empezó a parpadear hasta apagarse por completo. En la penumbra, el joven apenas podía ver, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó un susurro cercano. Al girarse, vio la figura de una mujer de aspecto espectral, con un vestido blanco rasgado y el rostro pálido, vacío de vida. Los ojos oscuros de la mujer lo observaban fijamente, llenos de una tristeza abrumadora. Juan retrocedió, pero al intentarlo, sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo lo estuviera atrapando. «¿Por qué vienes a molestar nuestro descanso, Juan?», dijo la figura, en un tono que parecía venir desde el fondo de la tierra. Sin poder hablar, Juan intentó moverse, pero el miedo lo tenía inmovilizado. La mujer extendiendo una mano hacia él, y cuando él trató de gritar, su voz no salió. Entonces, sintió como una sombra oscura y fría comenzaba a envolverlo, una sensación que se mezclaba con el dolor y la desesperación. Justo cuando pensó que no saldría vivo de esa experiencia, los gritos de su hermana llamándolo rompieron el silencio de la noche. Los rezos y cánticos de las familias cercanas lograron disipar la niebla oscura que lo rodeaba, y la figura espectral se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. De vuelta en el pueblo, nadie creía del todo lo que Juan decía haber visto. Pero desde aquella noche, cada vez que llegaba el Día de los Muertos, él evitaba acercarse al cementerio. Años después, encontró un viejo diario en su casa, que pertenecía a su bisabuelo. En él, se mencionaba a la familia Delgado y cómo habían sido traicionados por un hombre del pueblo, alguien de su propia familia. Número 2. Era la víspera del Día de los Muertos, y Javier, un hombre solitario que trabajaba en la Ciudad de México, decidió volver al pueblo donde había crecido para honrar a sus familiares fallecidos. La noche estaba oscura y silenciosa cuando llegó, y apenas bajó del autobús, sintió que algo en el ambiente era distinto. La calle principal, por lo general llena de vida en esas fechas, estaba completamente desierta, y un silencio inquietante reinaba en el aire. Al acercarse al cementerio, notó que no había ofrendas ni velas encendidas. La única luz provenía de una tenue neblina que cubría las tumbas y se arremolinaba como si tuviera vida propia. Javier, que llevaba años sin regresar al pueblo, sintió un nudo en el estómago pero decidió avanzar. Después de todo, su madre siempre le enseñó que, durante el Día de los Muertos, los vivos y los muertos compartían el mismo espacio, y él había venido para rendirle homenaje. Se abrió paso entre las tumbas, buscando la de sus padres, cuando escuchó algo. Un murmullo apenas audible, como un susurro cargado de dolor y desesperación. Se detuvo, manteniendo la respiración, y entonces escuchó claramente su nombre, Javier. Miró a su alrededor, pero no había nadie. A lo lejos, un banco de niebla comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia él. La bruma se espesaba hasta que Javier pudo ver figuras esqueléticas que parecían salir de la tierra. Estaban de pie, inmóviles, sus rostros descarnados mirando en su dirección, como si lo estuvieran esperando. Entre ellas, reconoció el rostro de su madre, pero con una expresión de profunda tristeza que él nunca había visto en vida. Sin saber qué hacer, Javier retrocedió, pero la voz de su madre resonó en el aire, mezclada con las de otros difuntos: «No deberías regresar, Javier». El corazón de Javier latía a 1000 por hora, y trataba de hablar, pero la voz se le atoró en la garganta. «¿Por qué, mamá? ¿Qué ocurre?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. Su madre, o lo que quedaba de ella, alzó una mano hacia él, y entonces Javier sintió como el suelo bajo sus pies temblaba. La tierra se abrió con un crujido,
y de la grieta emergió una sombra que comenzó a arrastrarse hacia él. Parecía viva, un ser oscuro que se alimentaba del miedo. «Trajiste algo contigo, Javier». «Algo que no pertenece a este mundo», murmuró su madre, y en ese instante, Javier recordó el colgante que llevaba puesto, un antiguo amuleto que había encontrado en una casa abandonada en la ciudad. Desesperado, se quitó el amuleto y lo arrojó al suelo. La sombra se detuvo, en un suspiro que llenó el aire de un frío inhumano, se desvaneció junto con las figuras espectrales de los muertos. La neblina se disipó, y el cementerio recuperó su tranquilidad. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron a Javier sentado en la entrada del cementerio, temblando y pálido. Nadie supo realmente qué había ocurrido, pero desde ese día, Javier no volvió a usar el colgante ni regresó al cementerio de su pueblo. La leyenda decía que aquel objeto tenía un espíritu atrapado y que, cada día de los muertos, buscaba una nueva alma a la que arrastrar al más allá. Número 3. El 1 de noviembre, en plena celebración del Día de los Muertos, Samuel decidió visitar el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Conocido por ser uno de los cementerios más antiguos y grandes del país, el Panteón era un lugar de leyendas, pero Samuel no era alguien que creyera en fantasmas. Era fotógrafo, y esa noche había decidido capturar la atmósfera mística del lugar. Equipado con su cámara y linterna, entró cuando el cielo ya estaba oscuro y el silencio era profundo. El ambiente era inquietante. A lo lejos, podía ver algunas velas encendidas en altares y escuchar susurros de rezos entre las sombras. Pero, mientras avanzaba hacia las partes más antiguas del panteón, notó que el aire era cada vez más frío, y una niebla densa se levantaba alrededor de las lápidas. Tomó algunas fotos, convencido de que conseguiría imágenes impactantes. Al girar una esquina, llegó a una tumba cubierta de hierba seca y piedras agrietadas. En la lápida apenas legible, alcanzó a ver el nombre Beatriz Llorente, 1890 a 1922. Al enfocarla con su cámara, el objetivo parpadeó, como si algo estuviera interfiriéndose. Justo en ese momento, Samuel sintió una presencia detrás de él, una sensación helada que le erizó la piel. Al girarse lentamente, no vio a nadie, pero el ambiente se sentía opresivo, pesado. Se convenció de que era su mente jugándole una mala pasada, pero cuando volvió a mirar a la lápida de Beatriz, vio algo que le hizo detenerse en seco. En la pantalla de su cámara, junto a la tumba, había una figura borrosa, la silueta de una mujer con un vestido blanco desgarrado y un velo que cubría su rostro. Samuel retrocedió, mirando a su alrededor. No había nadie allí, solo silencio, y el eco de sus propios pasos resonando en el frío de la noche. Al observar de nuevo la pantalla, la figura había desaparecido. Respirando hondo para calmarse, decidió seguir adelante, pensando que sería alguna falla técnica. Sin embargo, una sensación de angustia comenzó a crecer dentro de él, como si algo oscuro y siniestro lo estuviera siguiendo. Más adelante, escuchó un susurro apenas perceptible. Parecía su nombre, arrastrado por el viento. Samuel, el sonido era débil, como si viniera de otro mundo. Dio un paso hacia atrás, pero entonces notó algo extraño, la neblina parecía tener forma, como si de repente se hubiera convertido en una figura humana. A unos metros de él, en medio de la niebla, la mujer de la fotografía lo observaba. Su rostro pálido y sin vida se entreveía bajo el velo, y su boca estaba torcida en una mueca de tristeza infinita. La mujer alzó una mano hacia él, y Samuel sintió una fuerza invisible que le oprimía el pecho. No podía moverme, ni respirar. Los dedos fríos de la mujer parecían estirarse hacia él, y cada vez que intentaba alejarse, ella parecía estar más cerca, con la mirada fija en él, como si reclamara algo. Entonces, Samuel recordó la historia que había escuchado de niño. Beatriz Llorente era una mujer que había sido enterrada viva por error en los años 20. Desde entonces, su espíritu vagaba cada día de los muertos, buscando a alguien que la liberara de su eterno sufrimiento. Desesperado, Samuel dejó caer su cámara y corrió hacia la salida del panteón. A medida que avanzaba, el susurro de su nombre se intensificaba, seguido de risas débiles y llantos desgarradores que llenaban la noche. Pero justo cuando estaba a punto de salir, sintió un tirón en su pierna. Al mirar hacia abajo, vio una mano huesuda emergiendo de la tierra, aferrándose a su tobillo. Con un grito, Samuel logró soltarse y salió corriendo hacia la avenida, sin atreverse a mirar atrás. Desde aquella noche, juró nunca regresar al Panteón de Dolores y evitaba cualquier mención de Beatriz Llorente.
Pero cuando reveló las fotos de esa noche, en cada una de ellas aparecía la figura de la mujer, observándola fijamente, como una advertencia eterna de que su espíritu aún lo perseguía, guardando el momento de atraparlo para siempre. Número 4. Era el Día de los Muertos, y Gabriel, un joven periodista que trabajaba para un pequeño periódico en la Ciudad de México, recibió la asignación de cubrir la festividad en el Panteón de México. Aunque le parecía una tarea simple, algo dentro de él se sentía inquieto. Pero, rechazando sus propios temores como supersticiones tontas, llegó al cementerio armado con su grabadora y cámara. El lugar estaba envuelto en una densa niebla que apenas dejaba ver las velas de las ofrendas a lo lejos. Gabriel caminó lentamente entre las tumbas, observando los altares adornados y las fotografías de los difuntos. A pesar de que había muchas personas alrededor, el lugar se sentía extraño, como si un peso invisible le oprimiera el pecho. Al avanzar hacia las zonas más viejas del panteón, Gabriel notó que cada vez menos personas se encontraban en esa área, y pronto estuvo completamente solo. Todo estaba demasiado silencioso, el ambiente cargado de una frialdad antinatural que no encajaba con el clima de la noche. Entonces, escuchó el sonido de unos pasos detrás de él, lentos y arrastrados. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Pensó que quizás sería algún visitante, pero cuando el ruido se repitió, más cerca, Gabriel comenzó a sentir una inquietud que no podía controlar. Intentando calmarse, sacó su grabadora y empezó a hablar para documentar el ambiente. Aquí estamos en la zona más antigua del cementerio, y hay algo en el aire que resulta extraño. La niebla es cada vez más espesa. Justo entonces, un susurro suave y apenas audible interrumpió su grabación. Gabriel. El periodista se congeló. La voz no sonaba como el viento ni como un eco, era nítida, casi familiar, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Giró lentamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Pero de nuevo, no había nadie. Dio un paso hacia atrás, con la respiración agitada, y sintió que algo le rozaba la mano. Al mirar, vio un hilo rojo atado a su muñeca, delgado y tenso, como si alguien al otro lado lo sostuviera. Tratando de zafarse, tiró del hilo, pero este se tensó más, arrastrándolo suavemente hacia una lápida rota y olvidada, envuelta en niebla. No podía ver el nombre en la lápida, pero había algo inquietantemente familiar en ella. Cuando Gabriel intentó alejarse, la tensión del hilo lo detuvo. Fue entonces que escuchó un murmullo en su oído. ¿Me recuerdas, Gabriel? El pánico lo invadió. Sabía que era imposible, pero la voz era idéntica a la de su abuelo, fallecido hacía años. Su abuelo, quien siempre le había advertido de no jugar en los cementerios cuando era niño. Era él, pero también sentía que había algo más. Algo oscuro. Ayúdame, Gabriel, continuaba la voz, que se tornaba en un gemido angustioso, un lamento que parecía provenir de todas las almas que yacían bajo tierra. Gabriel cerró los ojos, tratando de alejarse, y sintió que el hilo se rompía en su muñeca. Corrió hacia la salida, sin mirar atrás, pero los susurros lo seguían, cada vez más desesperados y cercanos. Finalmente, llegó a la puerta del panteón y salió jadeando. Creyendo que había escapado, revisó su cámara para verificar lo que había grabado. Sin embargo, en cada una de las fotos, la figura de un hombre mayor lo miraba con ojos vacíos, desgarrados por la tristeza. En cada imagen, su abuelo aparecía más cerca, hasta que en la última fotografía, lo estaba sosteniendo por el brazo. Desde ese día, Gabriel no volvió a trabajar en el periódico. Cada año, en la víspera del Día de los Muertos, un hilo rojo aparece en su muñeca, como si el alma de su abuelo aún lo estuviera esperando en el panteón para completar su viaje final. Número 5. El aire en el Panteón de San Miguelito, en la Ciudad de México, estaba cargado de un aroma peculiar, incienso, flores de cempasúchil y un toque dulce de pan de muerto. Era el Día de Muertos, y Mario, un hombre de mediana edad con ojos hundidos y un aura melancólica, se encontraba allí, como cada año, para visitar la tumba de su madre. Mario había llegado a México hace años, huyendo de un pasado oscuro en Argentina. En su país natal, lo perseguía la sombra de un crimen que nunca pudo aclarar, un crimen que lo había convertido en un paria, un hombre sin nombre, sin pasado. En México, había encontrado un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Pero la muerte de su madre, 2 años atrás, había dejado un vacío en su corazón que nada podía llenar. Cada día de muertos, Mario visitaba su tumba, con la esperanza de encontrar un poco de paz, un poco de consuelo.
Este año, sin embargo, algo era diferente. El panteón se sentía más frío, más oscuro, como si una fuerza invisible lo envolviera. El viento, que antes susurraba entre las lápidas, ahora soplaba con furia, arrancando pétalos de las ofrendas y haciendo crujir las cruces de madera. Mario colocó un ramo de cempasúchil sobre la tumba de su madre, encendió una vela y se sentó a su lado. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el crujido de las ramas de los árboles y el lamento del viento. De pronto, escuchó un sonido extraño, un susurro que parecía provenir de la oscuridad. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero no vio nada. «Hola», preguntó Mario, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» El susurro se repitió, más fuerte esta vez. Mario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «No deberías estar aquí», susurró la voz. Mario se quedó paralizado del miedo. La voz era suave, pero tenía un tono amenazante. «¿Quién eres?», preguntó Mario. La voz no respondió. Mario se giró lentamente, buscando la fuente del sonido. De repente, vio una figura oscura, con una túnica negra, flotando en el aire. La figura se acercó lentamente, y Mario sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. La figura se detuvo frente a Mario, y Mario vio su rostro. Era el rostro de un hombre, con los ojos hundidos y llenos de odio. «Te dije que no deberías estar aquí», dijo el hombre, con una voz que parecía provenir de la tumba. Mario se quedó paralizado del miedo. No podía moverse, no podía gritar. El hombre se acercó a él, y Mario sintió su aliento frío en su rostro. «Te llevaré conmigo», dijo el hombre, con una sonrisa macabra. Mario cerró los ojos y esperó lo peor. Pero de repente, el hombre desapareció. Mario abrió los ojos y vio que estaba solo en el panteón. Mario salió corriendo del panteón, con el miedo aún en el cuerpo. No volvió a mirar atrás. Desde entonces, Mario nunca más se atrevió a visitar el panteón. El Día de Muertos se convirtió en un día de terror para él, un recordatorio de la oscuridad que acecha en las sombras. La muerte de su madre, que antes había sido un motivo de dolor, ahora se había convertido en un motivo de miedo. Mario se sentía perseguido por el pasado, por un crimen que nunca pudo olvidar, por un fantasma que lo acechaba en la oscuridad. El Día de Muertos, la fiesta de los muertos, se había convertido en una pesadilla para Mario, una pesadilla que lo perseguía hasta en sus sueños. Número 6. Era el Día de los Muertos en Querétaro, y Jorge, un hombre joven que acababa de mudarse a la ciudad, decidió explorar la festividad local por curiosidad. Había escuchado que en el pueblo cercano de La Cañada se llevaban a cabo las celebraciones más tradicionales, en un pequeño cementerio que los habitantes locales decoraban con gran devoción. Aunque no conocía a nadie en el área, decidió conducir hasta allí al caer la noche, armado solo con su cámara para capturar la atmósfera de la celebración. Al llegar, se encontró con el camposanto iluminado por velas y decorado con flores de cempasúchil. La gente dejaba comida, fotos y objetos personales en las tumbas, y el aire estaba impregnado del dulce aroma del copal. Sin embargo, mientras recorría el lugar, notó una esquina del cementerio que parecía mucho más antigua y descuidada. Ningún altar, vela ni ofrenda adornaba las tumbas de esa zona. La neblina cubría las lápidas desgastadas y carcomidas por el tiempo, y el viento soplaba fuerte, como si aquel lugar estuviera separado del resto. Curioso, Jorge se adentró en esa área, alejado del bullicio y la calidez de las familias reunidas. Quería captar algo único, diferente. Al tomar la primera foto de las viejas lápidas, escuchó el crujido de una rama detrás de él. Se giró, pero no había nadie. Intentó convencerse de que solo era el viento o su mente jugándole una mala pasada. Mientras revisaba la cámara, vio algo extraño en la pantalla. En la fotografía apareció una figura borrosa, un hombre de pie junto a una tumba, a pesar de que Jorge no había visto a nadie cuando tomó la foto. Era un hombre de apariencia triste, con un sombrero y ropa de antaño. Decidido a descubrir si alguien estaba jugando una broma, lo llamó en voz baja, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Entonces, un susurro apenas audible llegó hasta él, suave, pero cargado de dolor: «Mi familia me olvidó, ¿me ayudas?». Jorge sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La voz sonaba cerca, demasiado cerca. Aún así, trató de mantener la calma y miró a su alrededor, pero no había nadie. Empezó a caminar hacia la salida,
tratando de ignorar la sensación de que alguien lo seguía. Cada vez que miraba hacia atrás, su corazón latía más fuerte. La figura del hombre del sombrero parecía acercarse, desvaneciéndose y reapareciendo entre las tumbas, como un espectro atrapado en la niebla. Al llegar a la puerta del cementerio, el susurro volvió, más claro y desesperado: no me dejes aquí solo. El pánico se apoderó de Jorge, y salió corriendo, sin mirar atrás hasta que llegó a su auto. Con manos temblorosas, revisó las fotos en su cámara. En cada imagen tomada en la zona olvidada, la figura del hombre aparecía más nítida, sus ojos oscuros y vacíos, como si le estuviera suplicando algo. Esa noche, Jorge apenas pudo dormir, atormentado por la imagen de aquel hombre. Decidió contarle a un vecino local lo que había visto, esperando que alguien pudiera explicar la aparición. El anciano que lo escuchó palideció, y en voz baja, le contó la historia de don Ramón, un hombre que había muerto en el olvido. Su familia, avergonzada por su pobreza, nunca regresó a visitarlo ni a honrar su tumba en el Día de los Muertos. Desde entonces, se decía que el espíritu de don Ramón rondaba el cementerio, buscando a alguien que le recordara y le ayudara a cruzar al otro lado. Desesperado, Jorge compró un ramo de cempasúchil y regresó al cementerio la noche siguiente, cuando la festividad ya había terminado. Caminó hasta la vieja tumba de don Ramón, dejó las flores y una vela encendida. Entonces, con el corazón en la garganta, susurró: no estás solo. Al salir, sintió un alivio extraño, como si una presencia cálida lo acompañara, y supo que don Ramón finalmente había encontrado la paz. Desde entonces, Jorge evita la zona vieja del cementerio en cada Día de los Muertos, pero siempre deja una flor en la entrada, por si acaso.